Hoy descubrirás el mejor y más sorprendente alimento antiinflamatorio que existe. Pero es que además aprenderás cuáles son los alimentos más inflamatorios que, por supuesto, deberás evitar a toda costa. Pero es que también te enseñaré todas las posibles alternativas y posibilidades de obtener efectos antiinflamatorios, incluso si sigues una dieta vegetariana o vegana. Quédate si padeces algún tipo de inflamación, bien sea articular, intestinal o parte de una enfermedad autoinmune. Quédate para descubrir cómo la alimentación es la clave para reducir la inflamación crónica. Y eso también te interesa. Antes de sumergirnos en la lista de alimentos que deberíamos evitar debido a su potencial inflamatorio, es crucial comprender la estrecha relación que existe entre la inflamación en nuestras articulaciones y la salud de nuestro intestino. Imagina tu intestino como el centro de mando de tu sistema inmunológico. Si este centro de mando está desequilibrado o enfermo, las repercusiones se sienten en todo el cuerpo, incluidas las articulaciones. Es como un río contaminado, que puede afectar toda la ecología de la región. Un intestino enfermo puede ser el origen de un sinfín de problemas inflamatorios en todo el cuerpo. Ahora, piensa en algunas de las enfermedades autoinmunes más conocidas, como la artritis reumatoide o el lupus. En estas enfermedades, caracterizadas por una respuesta inmune que ataca por error al propio cuerpo, pueden tener su raíz en un intestino que no funciona correctamente. Un intestino enfermo puede tener una permeabilidad aumentada, una condición a menudo referida como intestino permeable, en el cual las sustancias que normalmente no cruzarían la barrera intestinal sí que la atraviesan y entran en el torrente sanguíneo, desencadenando una respuesta inmunitaria anómala, que con el tiempo podrá conducir a desarrollo de enfermedades autoinmunes. Por tanto, cuidar nuestro intestino no es solo una cuestión de evitar algún malestar digestivo, sino una estrategia para mantener la inflamación a raya y prevenir o gestionar enfermedades autoinmunes. Con esta idea, y antes de que os desvele cuál es el alimento más antiinflamatorio que existe, veamos qué alimentos son los que más contribuyen a la inflamación y que podrían estar dañando tu cuerpo sin que lo sepas. En primer lugar, los cereales que contienen gluten aparecen como uno de los principales agentes inflamatorios para nuestro sistema digestivo, siendo el trigo un contribuyente destacado por su alteración a lo largo de la historia y su proteína gliadina, que puede desencadenar reacciones inflamatorias. En segundo lugar, el azúcar y los carbohidratos refinados, que tienen una alta capacidad adictiva y abarrotan las estanterías de las tiendas y supermercados, promoviendo su consumo excesivo, lo que desencadena resistencia a la insulina e inflamación crónica de bajo grado. En esta categoría, quiero también incluir a los edulcorantes artificiales, que aunque se presentan como sustitutos saludables por ser acalóricos, a menudo son más dañinos que el azúcar. En tercer lugar, las grasas trans, las grasas parcialmente hidrogenadas y los aceites de semillas como los de colza, soja o maíz. Estos están presentes en proporciones alarmantes en nuestra dieta actual. Estas grasas desequilibran la balanza gravemente en la relación óptima entre omega 6 y omega 3, fomentando un estado proinflamatorio en nuestro cuerpo. En cuarto lugar, están los lácteos, que tienen una proteína conocida como caseína, que está presente en todos los productos derivados de la leche de vaca y que puede ser altamente inflamatoria. En quinto lugar, el alcohol, que por su parte no solo inflama y sobrecarga el hígado, sino que también compromete su función, por lo que su consumo está totalmente desaconsejado si quieres reducir la inflamación. Y por último, aunque no es un alimento, el sedentarismo es un inflamador significativo,
Por eso quiero destacar la importancia de mantener una actividad física regular para mantener una salud óptima y evitar la inflamación crónica. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye, en ningún caso, a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Enseguida os digo cuál es el alimento con mayor poder antiinflamatorio. Pero antes quiero explicaros la sustancia presente en los alimentos que tiene el mayor poder antiinflamatorio y que es la glutamina, ya que es súper importante para mantener en buen estado las células del colon y para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. La glutamina, que es un aminoácido, es un promotor esencial de la proliferación de las células que recubren la pared del intestino, asegurando su renovación y mantenimiento. Además, la glutamina juega un papel importante en la regulación de las proteínas que forman las uniones estrechas, esas uniones estrechas entre las células del intestino, y que son fundamentales para mantener la barrera intestinal intacta y prevenir la entrada de patógenos o cualquier otra sustancia a la sangre. Además, la glutamina modera la comunicación entre las células, suprimiendo las vías proinflamatorias, que cuando se activan pueden llevar a respuestas inflamatorias crónicas y agudas. Esta acción antiinflamatoria es vital en la prevención y mitigación de las condiciones inflamatorias, tanto en el intestino como fuera de él. Y por fin ha llegado el momento de conocer cuál es el mejor alimento antiinflamatorio. Pues sería la carne. Puede sonar sorprendente, pero de entre todas las opciones disponibles, las carnes de pollo y la de ternera alimentada con pasto destacan como las fuentes más ricas en glutamina, ofreciéndonos una cantidad importante. Esto se debe a que la composición proteica de estas carnes es no solo alta, sino también de alta calidad, con un valor biológico superior, que las hace especialmente nutritivas. Este valor biológico se refiere a la eficacia con la que nuestro cuerpo puede utilizar esas proteínas. Y en el caso de la carne, este valor es particularmente alto. Por lo tanto, al consumir carne, no solo estamos ingiriendo proteínas, sino también asegurándonos una rica fuente de aminoácidos, incluida la glutamina, que son todas ellas esenciales para la reparación y el crecimiento muscular, el apoyo al sistema inmunológico y la salud intestinal. Si no te gusta la carne o no quieres consumirla, el salmón y el huevo también son unas buenas opciones. ¿Y cuál sería la mejor fuente de glutamina para veganos y vegetarianos? Si eres vegano estricto, la mejor fuente de aminoácidos y proteínas completas sería la espirulina. Esta cianobacteria, aunque algunos también la llaman microalga, es conocida por su perfil de aminoácidos completo y su alta concentración de proteínas. Algunos frutos secos y semillas también aportan glutamina, pero es importante recordar que aunque los alimentos vegetales pueden contener glutamina, los niveles suelen ser más bajos en comparación con las fuentes animales. Por eso, por ejemplo, si eres vegetariano, pero te permites comer huevos y lácteos, esas serán probablemente tus fuentes principales de glutamina. Adoptar una dieta que evite alimentos inflamatorios y que priorice aquellos ricos en glutamina puede marcar un antes y un después en tu bienestar general. Esta estrategia nutricional no solo puede ayudarte a sentirte más enérgico y saludable, sino que también puede tener efectos beneficiosos sobre tu sistema digestivo y tu respuesta inmunológica. ¿Tomas carne o espirulina de buena calidad? ¿Sabías que la glutamina ayuda a reparar tu intestino? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase glutamina reparadora, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo. ¿Por qué no? Por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, y os lo digo siempre,
es dejar un comentario, ya que si comentas es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo fortalecer tu sistema inmunológico. El caldo de huesos también tiene mucha glutamina. Piénsalo.